Buenas noches, Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido un excelente día. Vamos a orar para dar inicio al servicio en esta noche. Señor Jesús, Padre eterno, agradecidos estamos contigo por tu bondad, por tu misericordia, Padre bueno, por regalarnos este día más de vida, Señor Jesús, en el cual, Padre Santo, hemos hecho tantas cosas, Señor, y hemos aprendido nuevas cosas, Padre Santo. Permítenos, Señor, disfrutar este servicio de principio a fin, gozarnos con tu palabra, Padre Santo, Señor, y ser realmente instruidos en la misma. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Himno 187, es Jesucristo la fuente. Es Jesucristo la fuente, donde se baña toda mi alma. Hoy he dejado el pecado, tan sepultado como la muerte. Hoy tengo vida abundante, por eso vivo glorificando, porque Cristo vive y aún nos llama para salvarnos. Porque Cristo vive y aún nos llama para salvarnos. Amén, gloria a Dios. Vamos a entonar así el himno Solo Creed, todo es posible, para dar paso en esta noche a su palabra. Manada pequeña, no tengas temor, que Él vino a morir por tu salvación, y todo poder es dado por Él en su gran amor a su novia que es fiel. Solo creed, solo creed, todo es posible, solo creed, solo creed, solo creed, todo es posible, solo creed. Amén. Muy buenas noches para todos. Los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, desde Divino Amor, Piedra de Corona, esperando que se encuentren bendecidos. Bueno, han pasado muchas cosas, mucho vandalismo en Bogotá, sobre todo en Bogotá y en diferentes partes del país, pero en Bogotá está bastante fuerte el asunto. Anoche hubo destrozos por todas partes y bueno, esperemos en Dios que tome control de la situación o que pase lo que tiene que pasar. Seguimos confiando en Dios Todopoderoso. Vamos a entrar en oración y directamente a la palabra. Padre Santo, Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, bondad, misericordia, Señor. Nos acercamos al trono de tu gracia, donde fluye tu misericordia divina, tu gracia, tu poder.
ayúdanos, Señor, inspíranos, ilumínanos, revélanos, ten piedad de cada uno de nosotros, permite que nosotros estemos caminando en tu palabra, en tu línea, que estemos totalmente enfocados y conectados con la palabra. Padre, este mundo está entrando en cosas muy, muy terribles, pero nosotros seguimos confiando en ti. Te glorificamos, te adoramos en esta noche, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Muy bien, vamos a entrar directo, a continuar oración y ayuno para vencer a Satanás. Estamos en el tema de Jacob, la vida de Jacob, en concordancia con la de Esaú. Y quedamos en el capítulo 25, versos, vamos a leer desde el 27 hasta el 34. Voy a leer conforme está escrito. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. La palabra Edom significa rojo. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Bueno, muy, muy tremendo este pasaje. Vamos a mirar y vamos a ver qué dice la Biblia, qué dice el profeta de estas situaciones en estos casos. Bueno, creo que acá es cuando es importante explicar lo que significaba la primogenitura y lo que significa la primogenitura en realidad. No sé si algunos hermanos han ido a comer conmigo, a veces que vamos a comer a algún lado, ¿sí? Y está muy rico o algo así. Y entonces yo digo, bueno, debemos ejercer el derecho de primogenitura. Y los que ya conocen, pues se ríen. Porque la primogenitura significa un doble derecho en la porción recibida, tanto en la herencia como en cada cosa y en cada situación. Por ejemplo, el primogénito en una congregación es el pastor. Por eso yo, pues, no es que moleste, sino que a veces cuando algo está muy rico o muy agradable, digo, bueno, deberíamos ejercer aquí derecho de primogenitura. Es una manera muy decente y muy amorosa de decir quiero más. Pero en realidad la primogenitura sí es real y mostraba que en una herencia o en una situación de derechos frente a cualquier cosa, el primogénito tiene doble derecho. Doble derecho. Importantísimo entenderlo, ¿sí? Y comprenderlo. Y esa ley es real, es bíblica. Entonces la primogenitura pues era algo supremamente importante, ¿no? Para efectos de realización de cosas es un doble derecho. Y es bien importante. Bueno, aquí estos versículos nos van a hablar del trato entre Jacob y Esaú estos versículos nos van a hablar del trato entre Jacob y Esaú acerca de la primogenitura que pertenecía a Esaú
por providencia de Dios, porque fue el que primero nació, pero era de Jacob por promesa, ¿sí? Era de Jacob por promesa. Entonces esta primogenitura, como les dije, era un privilegio espiritual por la bendición que comportaba y la promesa a la que estaba realmente vinculada. Bueno, quiero avisar que el hermano Javier ayer no nos acompañó con sus comentarios, creo que lo extrañaron. Él se reportó conmigo porque solo ha podido oír los servicios y ha estado muy ocupado en algunos informes que tienen que entregar. Él es contador, ya estará con nosotros desde mañana, poniéndose al día también con todos sus valiosos aportes. Muy bien, perdón en la cuña, pero era necesario decirlo. Muy bien, entonces Jacob deseaba ardientemente y piadosamente la primogenitura, ¿sí? Aunque procuró alcanzarla con subterfugios, ¿no? Con cosas raras, aprovechándose de la necesidad del otro que tenía hambre. Pero no obstante, y es raro lo que les voy a decir, es de alabar en cuanto que él quiso vívidamente los mejores dones de Dios. Con todo esto igual no puede justificarse el aprovecharse de la necesidad de su hermano para hacerle concertar un duro contrato, ¿no? Como leemos en el verso 31. Véndeme en este día tu primogenitura. Ojo, notemos que los hombres llanos que que conversan sencilla y sinceramente, sin sabiduría mundana ni astucia, son con frecuencia los más sabios para las cosas del alma y de la eternidad. Es decir, vamos a ver ahorita qué dice el séptimo ángel de todas estas cosas, ¿sí? La sabiduría de Jacob aparece en dos cosas. Primero, escogió el tiempo más propicio, ¿sí? Y segundo, hecho ya el trato, se aseguraba de que quedase firme con el juramento de Esaú. Júramelo en este día. O sea, el hombre se quería asegurar realmente del asunto, porque para él era prioritario la primogenitura con respecto a Dios. Bueno, lo segundo que vemos acá es que Esaú menospreció profanamente la primogenitura. O sea, mire, y ustedes van a saber algo que los va a sorprender, y yo lo voy a leer del séptimo ángel, que Esaú era un caballero en un montón de cosas, esto, lo otro, pero él despreció profanamente la primogenitura y la vendió insensatamente, ¿sí? Por ello es llamado profano Esaú. No sé si ustedes, yo creo que la mayoría de gente no sabe que Esaú en la Biblia es llamado profano. ¿Sí sabían eso o no? Esaú en la Biblia, ¿sí sabían que Esaú en la Biblia era llamado profano? ¿Sí o no? Sí, Esaú es llamado profano. Vamos a leer Hebreos 12:16. Hebreos 12:16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Vuelve a leerlo, por favor. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Mire cómo le llama la Biblia. No sea que haya alguno fornicario o profano, que por una sola comida vendió su primogenitura. Voy a explicar un poco qué significa profano, para que usted entienda todavía más la concepción tesa de lo que es el asunto. La palabra profano viene del latín pro, antes, fanus. Ay Dios, se está yendo la señal. Perdón, estoy teniendo problemas con la señal. Bueno, Dios nos ayude en este momento. La palabra profano viene del latín pro, que es antes, fanus, que es templo. Profano
se le llama a la persona que no puede entrar al templo, que está fuera del templo, que es impuro, que no puede entrar al templo. Por ejemplo, para los judíos, los gentiles éramos profanos, ¿sí? Entonces la palabra profano tiene un muy alto significado de impureza, de no tener derechos sobre las cosas divinas. Entonces, como Esaú tenía derecho a la primogenitura y la vendió, pues fue llamado profano en la Biblia. ¿Cómo le va pareciendo? Tremendo, ¿sí? Fue llamado profano porque por una sola comida vendió su primogenitura. Mire, esta es la comida más cara que hubo en toda la historia. Esta es la comida más cara que hubo en toda la historia, hermano. ¿Sí? Quiero que lo pienses. Por una sola comida vendió su primogenitura. Esta es la comida más cara que ha habido en toda la historia. Esta comida, escuche, voy a decir algo terrible, le costó perder el derecho de primogenitura. Y es más, le voy a decir algo más tremendo. Yo sé que usted ahorita dirá, no, pero no puede ser. Esta comida le costó su alma. Claro. Esta comida le costó su alma. Lo que les estoy diciendo es tremendo. ¿Sí? Y obviamente él le pesó todo esto cuando ya era demasiado tarde. Ahora, yo quiero diferenciar dos cosas acá. Una cosa era la primogenitura y otra la bendición de transferencia. La primogenitura era una cosa lo cual Jacob compró, ¿sí? La compró, mientras que la bendición la robó, ¿sí? La bendición la robó, pero la primogenitura la compró. Las dos cosas finalmente perdió Esaú. ¿Sí? Entonces, fíjense que cuando Jacob compró la primogenitura, pues no pasó nada, ¿sí? O sea, siguió el tiempo y la cosa, pero cuando fue a morir Isaac, que era profeta, y Jacob robó la primogenitura, ahora sí su hermano Esaú lo iba a matar. Y él con la bendición, cuando robó la bendición, y él con todo y bendición salió huyendo, porque es que una bendición robada no vale. ¿Sí? El profeta dice que la bendición representaba el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y después les voy a explicar esto y yo me voy a meter muy profundo con todo esto. Entonces, pero de una manera robada no es, él es dado de una manera correcta. Por eso es que después Jacob tuvo que tener un encuentro con Dios en Peniel. Peniel significa el rostro de Dios. Y estaba pidiendo la bendición. ¿Cómo es eso? Sí, recuerda que el ángel le dijo, suéltame porque va a amanecer. Dijo, yo no te soltaré hasta que tú no me bendigas. ¿Cómo? Claro, no te soltaré hasta que no me bendigas, a pesar de que ya tenía la bendición, pero era una bendición robada. Fíjate que él no pidió la primogenitura, no, él tenía la primogenitura y la había comprado por un plato de lentejas, por un guiso rojo, pero es muy diferente porque la bendición que tenía era robada, entonces no contaba. Entonces él le dice al ángel de Jehová, no te soltaré hasta que no me bendigas. Y es cuando Dios lo bendice. Entonces, es diferente la primogenitura a la bendición. Muy bien, queridos. Ok, quiero continuar acá. Porque aquí con esto de Esaú hay que mirar cosas muy importantes. Notemos aquí que hay sabios de centavos y necios de millones, ¿sí? Como Esaú, un experto cazador para engañar a otros y enredarlos en sus trampas, porque finalmente eso es lo que hace un cazador, ¿no? ¿Sí? Engaña a otros poniendo trampas, ¿sí? Para engañar a los animales y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero ellos mismos caen fácilmente en las artimañas de Satanás y son hechos cautivos por el demonio para seguir la senda del mal y de la perdición. Quiero que observemos
los aspectos de la insensatez de Esaú, porque hay mucha gente en la denominación que piensan que Esaú solo perdió la primogenitura. No, Esaú era un perdido, Esaú era un réprobo, Esaú estaba condenado. Se lo aviso, ¿no? Y se lo voy a probar ahorita por mensaje. Y estoy mostrando aquí cositas de Biblia, pero bueno, miremos estos aspectos, ¿no?, de la insensatez de Esaú. Primero, su apetito fue desordenado. Verso 29 y 30, leamos. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Eso, Edom es rojo, ¿sí? Entonces, acá hay algo muy profundo, y es que vemos que Jacob tenía pues un poco de pan y un potaje para comer. Cuando llegó Esaú de cazar cansado y hambriento, dame ese guiso rojo, o como dice en el hebreo, ¿sí? De eso rojo, ¿sí? De eso rojo, ¿sí? Y el satisfacer el apetito sensual es la ruina de miles de inapreciables almas. Cambian algo por un plato de comida, por la gula, o por un momento de sexo, o por un momento de placer desordenado. Bueno, eso es propio de los Esaús. Eso es propio de los Esaús, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Entonces es muy importante, sí. Esaú estaba cansado y hambriento, ¿sí? Pero seguramente habría podido conseguir otra comida más barata que la que le costó la primogenitura. ¿Cómo le parece? Otro punto, su razonamiento fue muy débil. Estoy a punto de morir. Pura carreta. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Mentirosongo, ¿no? O sea, la gente se engaña solita, ¿no? Estoy a punto de morir. ¿Para qué entonces me da la primogenitura? O sea, esto es un gran estúpido realmente, ¿sí? Aun cuando hubiese estado a punto de morir, pues no habría otra cosa para mantenerlo en vida que ese guiso rojo. Ya había hambre en la tierra. Leemos en Génesis 26:1, ¿sí? Entonces, lee Génesis 26:1 un momentico. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Eso, pero vemos claramente que en todo caso, ¿sí?, Esaú no era tan pobre para que no hubiera comido varias veces. No, solo que llegó con hambre y quería satisfacer de inmediato su apetito. Ni que tampoco Rebeca fuera tan mala ama de casa como para no tener ningún otro alimento conveniente en reserva. Ahí había comida, pero quería era esa. Nótese que es una tremenda insensatez dejar a un lado nuestro interés por Dios, por Cristo y por el cielo, que es lo que representa la primogenitura, a cambio de las riquezas momentáneas, que es lo que representa el plato de comida. El profeta de Dios, cuando habló de esto, dijo: Esaú vendió la primogenitura por un plato de lentejas y Elvis Presley la vendió por un garaje lleno de Cadillacs. Porque Elvis Presley, el cantante maldito, ¿sí?, un cantante absolutamente maldito, era pentecostal. O sea, conocía la palabra, conocía la verdad, pero él vendió su primogenitura de adorar al Cristo para cantar mundanamente, haciendo movimientos sensuales, sexuales, asquerosos, inmundos, solamente para llenar su garaje de Cadillacs y para ser un ídolo. Esa es la verdad, ¿sí? Elvis Presley, ¿sí? El profeta dijo que Elvis Presley era el Caín del siglo XX. Bueno, son palabras del séptimo ángel. Elvis Presley, el Caín del siglo XX.
profeta dice, si alguien se llama Elvis, cámbiele rápidamente de nombre. La palabra Elvis viene de evil, que significa gato perverso. Así lo dice el profeta, gato perverso. Muy bien, hermanos, entonces vemos que ese razonamiento realmente de Esaú es ridículo. Ahora, el arrepentimiento estaba entonces todavía oculto en sus ojos, ¿no? A sus ojos. Ahí no hay nada. Lee el verso 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. 4 cosas: comió y bebió y se levantó y se fue. O sea, le importó absolutamente nada la primogenitura. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Cómo le parece? Después de darle gusto al paladar, se levantó despreocupado y se marchó sin mostrar ningún pesar. Así despreció Esaú su primogenitura. ¿Cómo le parece? Esto es bien fuerte y bien tremendo, hermanos. Ahora, vamos a ver qué dice el profeta de Dios de este temita. ¿Nos interesa saber qué dice el santo profeta? Claro que sí, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, porque a pesar de que Jacob, y la palabra Jacob significa engaño, pero el profeta dice que sí, aunque Jacob fue un engañador, pero Dios lo respetó por querer la primogenitura. Mientras que, escúchenme lo que les voy a decir, Esaú, que parecía mejor que Jacob en todas las cosas, y que algunas cosas se ven así, pero Dios lo aborrecía desde el principio. Vamos a ver el temita, porque esto acá es bien teso. ¿Se acuerdan? Ayer mandamos la cita bíblica que a Jacob amé, ¿sí? Y aborreció a Esaú, ¿sí? A Jacob amé y aborrecí a Esaú, ¿sí? A Jacob amé y aborrecí a Esaú. Si alguno me ayuda allí con esa cita, me la vuelven a mandar. Creo que está en el libro de los Romanos, pero no lo tengo anotado aquí. Bueno, entonces vamos a ver este punto, porque es muy esencial. Vamos a ver qué dice el santo profeta de Dios acerca del tema, ¿sí? Es un tema para tener en cuenta. Es decir, este es un tema de predestinación, ¿sí? Romanos 9:13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Bueno, mire, voy a leer del libro de Hebreos capítulo 6, parte 2, predicado el 8 de septiembre de 1957. En el extracto 297, el profeta dice: ahora, la Biblia dice que Esaú y Jacob, antes que cualquiera de que los niños naciera, Dios dijo: a uno amé y al otro aborrecí. Antes de que ellos siquiera tomaran su primer aliento para que su elección permaneciera fiel. O sea, venga, porque la gente diría, no, es que es porque vendió la primogenitura. No, es antes de nacer. Pero vamos a ver por qué. Porque eso sonaría muy duro y cualquiera diría, uy, pero Dios está siendo injusto. No. Recuerden que Dios tiene una cosa que se llama presciencia o preconocimiento. Vamos a mirar. En el mensaje de Hebreos capítulo 7, predicado el 22 de septiembre de 1957, ¿sí? En el verso 322 en adelante hasta el 324, dice el profeta de Dios. Escuchen bien. Esaú se esforzó en cuanto pudo para llegar a ser un cristiano. Miren lo que dice el profeta. Esaú se esforzó en cuanto pudo para llegar a ser un cristiano. Escuche, y no lo pudo lograr.
Ay, ay, ay. La Biblia dice que él lloró amargamente buscando arrepentimiento y no lo pudo encontrar. ¿Sí? Antes, y eso fue cuando le robaron la bendición, ahí sí lloró y esto, y dijo, no hay una parte para mí, no, ni modo. Antes que él aún naciera, mire lo que dice, Dios lo condenó. Venga, esto es una verdad muy profunda. Antes que él aún naciera, Dios lo condenó. Y aquí dice por qué. Porque sabía que en su corazón él era un engañador. Ay, ay, ay. Dios por conocimiento previo lo supo. Él dijo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Bueno, Dios santo, esto es fuertísimo. Y Esaú parecía ser el caballero. Mire lo que dice, parecía ser el caballero. Él se quedaba en la casa cuidando a su padre anciano y ciego. Alimentaba el ganado y todo. Era un buen muchacho. Y Jacob era el consentido de mamá. Un mentiroso, mimado. Eso es lo que él era. Ustedes tienen que admitirlo, la Biblia lo dice, anduvo haciendo cuanta cosa y mamá apegado a la mamá. Pero aún así, Jacob con todas sus altas y bajas, mire aquí el secreto, y con lo mimado que era, aún tenía respeto por esa primogenitura. Eso es lo principal. Wow. Esaú era 2 veces más caballero que Jacob. Si nosotros tuviéramos que juzgarlo hoy, si fuera miembro de nuestra iglesia, usted escogería a Esaú 1000-1, si usted no lo conociera. Pero Dios escogió a Jacob. Qué tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque Dios sí sabía lo que estaba en el corazón. Por eso cuando tuvo que mostrar sus colores, vendió facilito la primogenitura. Esto es clave con respecto a la predestinación. Por eso la gente la gente puede decir muchas cosas, yo amo a Dios, o yo te amo, mira, yo nunca te voy a dejar, yo voy a estar contigo, yo esto, yo lo otro. Y a la menor cosita, chao, hasta luego, me voy, no te conozco, porque yo soy Esaú. ¿Sí? Yo soy de esa categoría, soy Esaú. Yo no soy leal, conmigo no se puede contar. ¿Sí? Yo soy un perdido, condenado. ¿Sí? Yo vendo mis primogenituras y mis derechos con mucha facilidad. Bueno, ¿cómo les parece, no? Esto aquí es con extracto, ¿no? Bueno, vamos a seguir porque hay más. Hay más. Bueno. En el mensaje, ¿por qué no somos una denominación? Wow. Verso 108. Escuchen. ¿Por qué no somos una denominación? Verso 108, predicado el 27 de septiembre de 1958. Dice el séptimo ángel. Esaú era lo doble de lo que era Jacob respecto a ser un verdadero hombre. Cuidó de su padre ciego y todo lo demás. Y Jacob, pero era lo que parecía, ¿ves? Jacob era un picapleitos que se la pasaba pegado al delantal de su madre. Era un niño mimado. Pero Dios dijo, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, antes de que cualquiera hubiera nacido. Así dice en Romanos 9. Exactamente. Pero ya sabemos por qué. Porque Dios sabía realmente que en el fondo Jacob era un engañador. Esaú era un engañador. A él no le interesaba lo espiritual. Yo conozco muchos Esaúes, buenas personas, son queridos, son tremendos, juiciosos en los negocios, todo esto. Hábleles de Dios, hábleles del Señor de fondo. Rechazan completamente. O parecen religiosos, pero a la hora de actuar en los hechos son totalmente equivocados. Ahí están los dos casos de la cosa. Bueno, vamos a mirar. El libro de Hebreos capítulo 1, predicado el 21 de agosto de 1957. En el verso 86, dice el profeta de Dios.
Por eso es que Dios podía decir antes que Esaú o Jacob aún nacieran, él dijo, yo amé a uno y aborrecí al otro. Antes que alguno de los muchachos nacieran, Dios sabía que Esaú era un engañador y él sabía que Jacob era un, puntos suspensivos, él amó su primogenitura. Por eso para nosotros este mensaje es lo más importante, cuéstenos lo que nos cueste, porque amamos la primogenitura. Por eso luchamos y nos paramos por el bautismo del Espíritu Santo, aunque muchos digan que ya no está el bautismo del Espíritu Santo o que los días de los milagros ya pasaron, pero nosotros sabemos que es verdad y amamos esto porque tenemos la primogenitura y no la vamos a vender por nada. Continúo, dice, así que él sabía todo al respecto antes que el mundo fuese formado. Ahora, nos vamos a dar cuenta en unos momentos quién fue aquel que lo sabía. Este capítulo lo dice. Amén. ¿Estamos en el Espíritu? Amén. Bueno, en el libro de Hebreos, capítulo 5 y 6, predicado el 8 de septiembre de 1957, verso 62, dice el profeta de Dios. Escuchen, miren en Romanos el capítulo 8, él dice 8 pero es 9. Pablo estaba declarando allí, diciendo acerca de la elección de Dios, que Esaú y Jacob, antes de que alguno de los bebés naciera o de cualquier cosa, Dios dijo que los conocía. Y él odió a Esaú, escuche, y amó a Jacob antes que cualquiera de los muchachos tuviera oportunidad de expresar la gratitud, por cuanto él era Dios. Él sabía, él es infinito, sí, él es infinito. Él conoció cada pulgada, cada mosca, cada jején, todo lo que habría en la tierra. Él lo sabía. Él es el bendito Dios infinito, eterno, inmortal, omnipotente, omnipresente, omnisciente. No hay nada que Él no sepa. Por eso es que Él sabe cuál será el fin. Él sabía el fin desde el principio. Ahora, ojo, venga, yo les voy a decir una cosa acá muy importante. Porque vemos que al principio de su vida Jacob era un engañador y era un sinvergüenza y muchas cosas. Entonces muchas personas, colocando mal esta escritura, dicen, no, es que yo soy como Jacob, por eso soy engañador, sinvergüenza, pero soy de Dios. Equivocados. ¿Por qué? Así no es. Porque la Biblia dice que Jacob tuvo un cambio progresivo en la casa de Dios, ¿sí? Tuvo una experiencia en Betel, ¿sí? Que ángeles subían y bajaban, y ahí tuvo una experiencia, y después en Peniel, en el rostro de Dios, tuvo otra, y fue cambiado totalmente, o sea, fue cambiado totalmente, y luego fue un príncipe con Dios. Entonces no podemos apalancarnos diciendo, no, es que Jacob era un engañador, por eso yo soy un pícaro, y soy un ladrón, y soy un bandido. No, señor, no, señor, porque el árbol se reconoce por su fruto. Ojo, se reconoce por su fruto. Jacob luchó con Dios y con los hombres y fue un vencedor y fue un príncipe con Dios. Por eso se le cambió su nombre a Israel. Israel es el nombre de redención desde el principio. Por eso nos representa también a todos nosotros. Conforme Efesios 2, estábamos muertos en delitos y pecados, pero ya no, ya fuimos sacados de todas las cosas malas, de las drogas, de ser marihuanos, cocaineros, ¿sí? Drogadictos, prostitutas, sinvergüenzas, brincones, brinconas, malos, engañadores, tráfugas, ladrones, matones. O sea, Dios tiene toda una variedad que sacó de allí para ahora hacerlos amén, aleluya, gloria a Dios, santos, el lenguaje del amor, nos interesan los cultos, hambreamos por la palabra de Dios, volvemos a escuchar la palabra. Ya no andamos muertos en delitos y pecados, andamos en victoria
gloria, en la gloria Shekinah, en la presencia del Dios de Israel, viviendo una vida recta, santa, pura, en donde el honor, la virtud, la santidad, todas estas cosas son importantes para nosotros. Antes éramos unos pleiteros, matones, asesinos, de todo tiene Dios en su viña, pero ahora somos hijos de Dios llenos del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Antes no nos interesaba ni la mamá, ni el papá, algunos, ni la abuelita, ni nadie. Ahora nos interesa hasta la tía del otro, ¿sí? Ahora nos interesa los demás. Ahora vivimos pensando en los otros porque tenemos vida eterna, y vida eterna es vivir para otros. Déjenme que le haga esa claridad, ¿no? Porque los mediocres se quieren poner como Jacob cuando andaba mal y decir que son novia, ¿sí? ¿Sí? Los conozco, los he oído, ¿sí? No, es que Jacob era un pícaro, por eso es que yo soy un pícaro y le robo a los hermanos. Ah, sinvergüenzas, bandidos, ¿sí? Entonces están perdidos, esos son esaúes, ¿sí? Que era un engañador en su corazón, ¿sí? Fíjate, el árbol se reconoce por su fruto y eso no va a cambiar nunca, ¿no? Ya no nos equivoquemos, porque es que colocar mal una escritura, ¡ay! Yo los veo como las ponen de mal, y entonces, no, imagínense, sacan a una persona de una iglesia porque no les cree sus mentiras, pero a las que andan en fornicación y en adulterio y en maldad, sí, no, celebramos fiestas con ellos, ¿sí? Y encima de eso predicadores que no son predicadores, sino infernales, dicen que no, que es que Jesús no condenó a la mujer adúltera. Sinvergüenzas. La prédica no va enfocada, la parábola no va enfocada que Dios apoya el adulterio. No, la parábola va enfocada que Dios puede llevar al arrepentimiento al adúltero, que es diferente. ¿Sí? Pero Dios condena el adulterio, condena la muerte, condena a los ladrones. Esto es claro, hermano. Esto es claro, esto es absolutamente claro, ¿sí? No nos equivoquemos, la palabra dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los cobardes, ni los hechiceros entrarán en el reino de los cielos. ¿Ah? Las cosas son como son. Perdóneme que yo predique un evangelio que le llamo a lo blanco blanco y a lo negro negro, ¿no? Entonces, tengamos claro que Saúl era un réprobo, hermano, ¿sí? Entonces, sí, ojo, vete y no peques más, exacto, vete y no peques más, no, mija, no, que te aplaudo, sigue, ven, celebremos cumpleaños y hagamos fiestas de amiguis con bombitas y todo, y saquemos a todo el mundo el que no crea como yo. Eso es un sinvergüenza, esos son hijos del infierno, se les debe llamar como es, porque el árbol se reconoce por su fruto y todo está llegando a la cosecha. ¿Sí? Gente que deja tirados a sus hijos, tirados a las demás personas, son desleales, ¿sí? Porque no les siguen la corriente. Entonces, esto es tremendo, hermano, porque es que por cada cosa vamos a responder. Es que, mire, el que deja tirados a sus hijos o el que deja tirado a los suyos, pues va a dejar tirado a los amigos, va a dejar tirado a cualquiera en cualquier momento, porque esa es la característica, ¿sí? No tienen afecto natural, no tienen amor natural. De esas personas se puede esperar cualquier cosa, lo peor en cualquier momento. En cualquier momento muestran sus verdaderos colores. Bueno, hermano, la cosa es así. Mire, la cosa es de esa manera, ¿sí? Entonces nosotros no nos debemos dejar confundir, sí, claro. Jacob, incluso recuerde que Abraham representa la fe, e Isaac el amor y Jacob la gracia, porque fue la gracia de Dios para Jacob. Jacob había hecho muchas bandideces y cosas y el profeta no lo niega, pero Jacob se arrepintió. Jacob pasó por la casa de Dios y tuvo una santificación, y luego pasó por el rostro de Dios y tuvo un bautismo del Espíritu Santo en tipo y sombra, obviamente, en tipo y sombra, y fue otra persona y caminó diferente. Ahora era cojo al mundo, pero recto con Dios. Ah, hermano, sí que no nos dejamos meter los dedos en la boca, porque yo conozco a los que cogen la Biblia mal puesta y mal colocada para justificar sus fechorías y sus pecados. Muy bien, seguimos, hermano. Tremendo. Vamos a mirar que Jacob Esaú, era un réprobo completo. En el mensaje, una exposición de las 7 edades de la iglesia, la edad de Éfeso,
¿sí? En el verso 21 dice el profeta de Dios: en otra ocasión hubieron dos hijos que tenían los mismos padres, eran los gemelos de Isaac y Rebeca. Uno era el escogido de Dios y el otro era un réprobo. Ambos adoraban a Dios. Mire, ambos ¿qué? Adoraban a Dios. O sea, los de Esaú son religiosos, ¿sí? Dice, en cada uno de estos casos había adoración a Dios. En cada caso el malo odiaba y perseguía al justo. Ahí es que está el secreto. El malo odiaba y perseguía al justo. Recuerde algo: simiente no persigue simiente, hermano. ¿Sí? En cambio el justo, aun cuando el malo necesitaba ayuda, siempre estaba dispuesto a darle ayuda al malo, ¿sí? El justo siempre está dispuesto a darle ayuda al bueno y al malo y a cualquiera, ¿sí? Pero el malo siempre va a perseguir al justo, porque eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice el profeta, eso está marcado desde el principio. Dice, el malo perseguía, odiaba y perseguía al justo. En algunos casos el malo destruía al justo, como Caín con Abel. Pero note usted que fueron sembrados juntos, vivían juntos. Ambos reclamaban conocer a Dios, o sea, reclamaban este mensaje y adoración a Dios. ¿Cómo le parece? Pero uno era réprobo y otro era de Dios. ¿Cómo lo ve? El árbol se reconoce por su fruto. Cuidado con eso. ¿Sí? Al malo no le interesa hacer las cosas bien. El malo no le interesa nada de seguir la ley, de ser correcto. Sí, bueno, miren lo que está pasando. Miren lo que está pasando hoy. Ahí se están manifestando un montón de malos y perversos, ¿sí? Rompiendo a la policía, quemando los CAIs. Eso es solo el fruto de la cosecha de la maldad. ¿Qué es lo que estamos viendo? Eso, maldad. Y hay otros malos también disfrazados de autoridad. No, el que se meta conmigo plomo. Ahí vi un policía diciendo eso. Que el que se meta conmigo plomo. Maldad, la maldad completa. Así esto es en lo social, ¿no? En las iglesias es lo mismo. Usted al malo le dijo, oiga, pero venga, usted al malo le dice, oiga, pero la Biblia dice esto y el profeta de Dios dice esto. No, el profeta de Dios se equivocó, el profeta de Dios se denominó, ¿sí? El profeta de Dios se equivocó. Oiga, Dios mío, y comen del mensaje del profeta de Dios y se atreven a decir que el profeta de Dios se equivocó. Es una sinvergüencería completa, hermano. Eso ya es maldad extrema, ¿sí? Gente que está sacando a otros de las iglesias porque escuchan cintas. ¡Hey, hermanos! Las cintas son nuestros alimentos. La Biblia y las cintas son nuestro alimento, pero le llaman herejía y le llaman doctrina de hombres a las cintas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué vergüenza! Horroroso. Y todavía se llaman y dicen que están bien parados, que ahora sí están bien parados en el mensaje, diciendo lo que la Biblia no dice, diciendo lo que el mensaje no dice. Bueno, pero ¿qué hacemos, hermano? Eso tenía que pasar. ¿Por qué pasaba? Porque abiertamente, se lo voy a decir, Esaú era del diablo. Y dije que les iba a explicar cómo así, que siendo de padres piadosos, porque entendemos Caín y Abel. Caín era hijo de la serpiente, ¿sí? Y Abel era hijo de Dios. Pero estos hijos de dos padres piadosos, ¿y cómo así que Esaú era del diablo? ¿Quieren saberlo? ¿Quieren saberlo por qué? ¿Y quieren saberlo qué fue lo que pasó? Bueno, esto va a ser una explicación muy profunda y quiero que lo entiendan. Bueno, nosotros vemos a Caín y Abel en Génesis 3, ¿cierto? En Génesis 4, ofreciendo a Dios, sabemos, sí, pero ¿qué pasa? Y usted sabe, Dios siguió, en Génesis 5 habla de la simiente de Adán. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalajel, Jared, Enoc, Lamec, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé, ¿cierto? Y luego ahí vienen Sem, ¿sí? Y todo este tipo de cosas. Ya conocemos, ¿cierto? Amén. Bueno, hasta ahí perfecto. Y en Génesis 4 está la línea de Caín. Y las líneas estaban separadas. Sí. ¿Sí o no? Pero bueno, el secreto de esto que le voy a explicar está en Génesis 6. Y fue cuando Dios tuvo que condenar la generación de Noé. Porque los hijos de Dios, o sea, la simiente de Set, se mezclaron con las hijas de los hombres, que es la simiente de Caín. Y cuando hubo esa mezcla, escuche, ya de ahí para adelante, todo el que nacía
ya era un asunto genético. Tremendo. ¿Sí? Digamos, cuando se juntaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, y al haber esa mezcla, de ahí para adelante, todo el que nace de mujer, todo esto, lo otro, digamos que su cuerpo como tal va a tender a ser de serpiente. Por eso es que Dios tiene que desarraigar al diablo de nosotros y meter el Espíritu Santo, ¿sí? Porque las simientes se cruzaron, así fuera, sí, Isaac era santo, sí, y Rebeca también era santa, sí, pero podía venir a través de ellos simiente de serpiente, sí. ¿Por qué? Porque eran humanos y en Génesis 6 se habían mezclado, hermano. Así también, por eso hoy usted puede, un hombre santo, tener hijos réprobos si no vigila, ¿sí? 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 Mire nomás Samuel, el profeta Samuel, los hijos eran unos bandidos, ¿sí? Seamos claros con la Biblia, hermano, ¿sí? Usted dirá, pero ¿cómo así? Ya ahora sí lo entiende. ¿Por qué? Porque desde Génesis 6 se cruzó toda la simiente en la cuestión humana. Por eso es que Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. Antes de Génesis 6 estaba la línea de Set y estaba la línea de Caín. Pero después de Génesis 6 se juntó eso, porque los hijos de Dios cometieron un error imperdonable, que fue meterse con las hijas de Caín. ¿Sí? Por eso Dios siempre quería tenerlos separaditos. ¿Ve? ¿No se acuerda cuando Israel dijo, no te me metas con las moabitas, hermano? Las sensuales bailadoras de twist, no te me metas con él. Pero como ya todo estaba cruzado, se metían. Entonces incluso Dios también le hizo gol al diablo y dijo, bueno, voy a sacar una moabita, ejemplo, que va a ser Ruth. Amén. ¿Ve? Entonces Dios siempre compensa la cosa, hermano. El Señor sabe cómo es que va haciendo las cosas. Pero usted tiene que saber que no más usted por nacer acá, el profeta dice, usted nace diciendo mentiras. Usted viene al mundo ya como un engañador. Usted viene al mundo ya manchado. Por eso ya viene con un pecado original. Ya ahora sí lo captamos, ¿no? Pero la simiente de predestinación está en que usted va a recibir a Cristo y ahora va a tener victoria sobre ¿qué? Sobre el pecado, sobre el mundo, sobre Satanás y sobre la carne, ¿sí? Por eso los hijos de Dios, ¿sí? Por más queridos y todo, estuvimos metidos en la paila, estuvimos metidos en un montón de cosas malas, pensando locuras, malicias, acá, por aquí, por allá, de todo tipo de sinvergüenzuras. ¿Sí? El que no era por droga era por sexo, el que no era por sexo era por robo, el que no era por esto era por otro, porque ya veníamos en mezcla este cuerpo. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 7, mire, esto es una explicación muy profunda y nos clarifica todo. El apóstol Pablo dice que en nuestro cuerpo no mora el bien, sino el mal. ¿Ve? Ajá, pero también Dios destinó que nuestro cuerpo fuera templo del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, hermano. Qué cosa tan hermosa. Por eso es la consagración, la rendición, la libre voluntad a que Dios opere. O vas a dejar que el diablo siga operando en tu vida. Tú escoges. Tú escoges. La lucha sigue. ¿O a qué se refiere Dios con el viejo hombre? Ve, el viejo hombre es esa naturaleza ancestral, diabólica, opuesta a Dios. ¿Por qué? Porque Génesis 6 nos mezcló toda la cosa. Por eso Dios, cuando mezclaron, dijo, voy a destruir al hombre de una vez. Voy a acabar con el hombre. Espero que entiendan eso. Ahora ya puede entender por qué de padres santos puede salir un bandido como Esaú. ¿Sí? Que ni lo corrigió la formación de sus papás. ¿Cómo le va pareciendo? Ahora, eso no es, dice, cree tú y tu casa serás salvo. Tú tienes reclamos por el evangelio de toda tu familia, porque es tu herencia, ¿ve? Allá no había eso, allá no había sido derramada la sangre. Lo que estoy diciendo es de pronto lo más importante de predestinación con respecto a las cosas, pero aquí sí hay sangre del Cordero derramada. ¿Sí? Y entonces tú puedes reclamar a los tuyos, ¿sí? Y debes hacerlo. Y pararte profundo, pero allá estábamos bajo la sangre de los machos cabríos y de los corderos animales, pero acá estamos bajo la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermano. Por eso el profeta dice, no importa cuán rebelde esté ese hijo, cuán desordenada está esa muchacha, reclámelo, reclámelo. Pero ojo,
Si un ministro, por ejemplo, tiene un hijo totalmente en desorden o los hijos en desorden, no es que no sean hijos de Dios, pero el ministro debe dejar de ministrar automáticamente porque lo descalifica de acuerdo a la palabra. La palabra dice que si un hombre es obispo, debe tener su familia en orden. Todo tiene un centro, un equilibrio. No significa que no sean hijos de Dios, no. Pero ya cuando un hombre tiene todos sus hijos en desorden y todas esas cosas, ya toca pensar no solo que no ministre, sino que puede ser que sean todos simiente de la serpiente. No lo sabemos. Por eso no nos gusta juzgar nada antes de tiempo, pero hay que mirar las cosas tal como son. Entonces, recuerden, sí, Esaú era del diablo abiertamente. Miren, el mensaje de la simiente de la serpiente, el profeta lo dice de frente, 28 de septiembre del 58, verso 261. El profeta de Dios dice, Esaú nunca perjudicó a nadie. Óigalo bien, Esaú nunca perjudicó a nadie. Y Esaú era del diablo. Pero Jacob, de la misma matriz, era de Dios. Se lo vuelvo a leer despacito para que lo asimile. Este culto es para volver a oír varias veces. Esaú nunca perjudicó a nadie y Esaú era del diablo, pero Jacob, de la misma matriz, era de Dios. La simiente del diablo, la simiente de la mujer, la simiente de Dios salió adelante. ¿Qué le vamos a hacer? Son palabras del séptimo ángel. Amén. Y es Biblia, hermano. Ahora, mire, sí, Jacob era un engañador, porque es que recuerde que ya la simiente venía mezclada, pero Jacob quería la primogenitura, o sea, Jacob quería la salvación, Jacob quería el derecho, y por eso Dios lo respetó. Se lo voy a mostrar, se lo voy a probar, mire, le voy a leer un extracto, pero contundente. En Doctrina, Orden y Conducta, Preguntas y Respuestas, predicado el 23 de diciembre de 1959. Voy a leer desde el verso 58. Dice el profeta de Dios, qué hermoso esto, dice, mire, aquí permítame mostrarles a ustedes ejemplos para estar seguros. Queremos quedarnos con las escrituras mientras estamos en estos espíritus. Esaú era un hombre mucho mejor en todos los aspectos que usted quiera tomarlo que Jacob. Esaú, Jacob. Dios me perdone esta declaración. Jacob, él era un engañadorcito. Eso es todo. Ahora, si usted se fija en él, ¿qué es lo que él era? Él era un chismoso y un gran mentiroso. Ahora, si yo estoy mal, Dios me perdone, pero él sí mintió. Él era un engañador. Difícilmente podemos decir que hubo alguien como él. Cuando él tomó las varas moteadas, se ha leído la historia, y las puso en el agua para que el ganado y las ovejas que allí bebieran parieran ovejas moteadas y ganado moteado y cogérselos para él. ¿Qué más hizo? Se puso la ropa de Esaú y se cubrió con piel de ovejas donde no tenían vello y todo lo demás, y fue allá y suplantó a Esaú delante de su padre ciego, el cual era profeta. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Era un tramposito, seguro que era. Y Esaú era tal vez no debería haberlo dicho de esa manera. ¿Ven? No quiero decirlo de esa manera, me retracto. Él era yo no sé, usted sabe lo que él era, ¿ve? Usted solo piénselo en su mente. Él era un hombre de Dios y no quiero decir nada malo acerca de él, ¿ve usted? Sino que estoy tratando de apuntarle a unas cositas que él hizo. Mire qué engañador era él. ¿Mentiroso? Seguro, él era mentiroso. ¿Pero qué estaba tratando de hacer él? Mire a Esaú. Esaú era un buen hombre, era moral, un buen miembro de iglesia de hoy día. ¿Qué hizo? Él era un cazador, él salió, por supuesto que aquel entonces era así como hacían su vida. Él cuidaba el ganado de su padre estaba ciego, un profeta del Señor estaba ciego y fue engañado por su propio hijo, un profeta, Isaac, y a través de él vino Cristo. Usted puede llamarlo profeta, y la Biblia dice que él era, y estaba ciego. ¿Por qué? ¿Por qué no se sanó él mismo? ¿Y por qué él no supo que era Esaú, que ese era Jacob y no Esaú? ¿Ve? Dios no les dice todo a sus profetas, él solo les dice lo que él quiere que sepan. Bien, continuamos acá. Escuchen. Yo le voy a mostrar ahora que Esaú era un legalista. Espero que esto les esté edificando bastante, ¿no? En Doctrina, Orden y Conducta, predicado el mismo día, 23 de diciembre de 1959, en Preguntas y Respuestas.
Escuchen lo que dice tan tremendo. Verso 63. Esaú tenía hambre, pero ve usted, si el ser bueno hubiera contado, si hubiéramos vivido en aquel tiempo y hubiéramos podido ir y quedarnos en la tienda por unos días donde ellos vivían, hubiéramos escogido a Esaú. Pero Jacob en su corazón quería esa primogenitura. A él no le importó nada más. Él quería esa primogenitura. Eso es todo lo que él quería. Verso 64. Y Esaú quería ser un buen hombre y tener cuidado de todo y hacer todo correcto y hacer todo. Escuche, él era un buen legalista. Mire. Él era un buen legalista. O sea, querían ser más santos que Dios. Hombres a un lado, mujeres a otro, aquí, allá. Qué tremendo. Esaú lo era. Él quería todo correcto y Jacob quería una cosa, y esa era la primogenitura. Y eso era todo lo que le importaba. Y Esaú, usted ve lo que le sucedió a los dos, ¿ve? Y de Jacob salieron los 12 patriarcas, de donde salieron las 12 tribus de Israel. De Jacob salieron. Y Dios llamó a Jacob su propio hijo. ¿Ve usted lo que quiero decir? Tremendo. Qué tremendo. Sí. Qué tremendo. Ahora, mire. Esto es bien importante lo que lo voy a leer. Está en el libro, en el mensaje Hebreos capítulo 7, predicado el 22 de septiembre de 1957, verso 3:23. Y Jacob era el consentido de mamá, un mentiroso mimado. Eso es lo que él era. Ustedes tienen que admitirlo. La Biblia lo dice. Anduvo haciendo cuanta cosa y mamá, apegado a la mamá. Pero aún así Jacob, con todas sus altas y bajas y con lo mimado que era, aún tenía respeto por esa primogenitura. Eso es lo principal. ¿Cómo le parece? Entonces, él quería la primogenitura y Dios lo respetó por eso. Entonces es supremamente importante, hermano, supremamente definitivo que podamos comprender esto de fondo, ¿sí? Por eso Dios detestó a Esaú, ¿sí? Vamos a leer el último, Sabiduría contra Fe, predicado el 1 de abril de 1962. Verso 513, Esaú y Jacob fueron en tipo perfecto los dos religiosos, los dos gemelos. Esaú era el tipo eclesiástico, o sea, de iglesia. Él era un hombre que era inteligente, él tenía buenas normas morales y cosas como esas, pero no tenía ningún uso para esa primogenitura. A Jacob no le importó lo que tuviera que hacer con tal que obtuviera la primogenitura. Y mientras estuvieron juntos, ellos no pudieron producir. ¿Verdad que no? El uno estaba en contra del otro. Ok, el Señor Jesucristo los bendiga. Espero que la tengan claro. Espero que esto haya sido clarísimo para seguir continuando con Jacob, ¿sí? Pero necesitábamos ver esto y entender esta situación y entender claramente que Dios amó a Jacob, ¿sí? Y aborreció a Esaú. Y gracias a Dios nosotros por ser simiente de Abraham en Cristo, a través del bautismo del Espíritu Santo. Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a orar. Padre santo y dulce, Rey de gloria, amantísimo Señor Jesús, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias por tu amor, por tu presencia en nuestras vidas, por tu poder. Tú eres grande, justo, verdadero. Tú eres Dios. Fue tu escogencia, no nuestra escogencia, Señor. Fue tu gracia, no nuestra gracia. Fue tu amor, no nuestro mérito. Fue tu gloria, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te alabamos, Señor. Por eso queremos cada vez ser más ceñidos a la palabra. Y las palabras nos llevan a ser rectos, santos, puros, verdaderos, no torcidos, no justificar, no, como somos como Jacob, entonces no. Porque Jacob ya no fue más Jacob, sino fue Israel, Señor. Padre, déjanos ser el Israel de Dios, el Israel espiritual, como lo dijo tu profeta. Recibe la gloria, la honra, la alabanza en esta hora, la adoración, Señor. Somos tuyos. Por eso estamos interesados en escuchar tu palabra, en servirte, en ser rectos en los negocios, en ser amorosos los unos con los otros, en ser solidarios, en interesarnos. Gracias, Señor, por aquellos que pocos de buena voluntad, que
que quieren aportar para esta hermana Joana, para esta convocación, Señor. Tú sabes que me sentí un poco decepcionado porque la mayoría, el 80%, no respondieron al llamado. Y, Señor, esta iglesia no fue enseñada de esa manera, pero allá tú con cada uno de ellos. Oh Dios de Israel, bendito y alabado seas en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su bendición me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos así a orar por diezmos y ofrendas en esta noche. Padre eterno, Señor Jesucristo, Señor, muy agradecidos estamos por la vida que tú nos has regalado, Padre Santo, porque, Señor, tú nos has guardado en el hueco incambiable de tu mano en estos tiempos de tumulto, en estos tiempos, Señor, tormentosos, Padre Santo. Tú realmente, Señor, has hecho un cambio grande en nuestras vidas, Padre Santo. Y pedimos en esta noche bendición, Padre Santo, por cada uno de nosotros, Señor Jesús, que ha apartado, Señor, correctamente los diezmos y ofrendas, Padre Santo, para tu servicio. Bendícenos en gran manera, permítenos, Señor, prosperar y fructificar en todas las cosas, Padre Santo, que emprendamos, Señor Jesucristo. Y, Señor, siempre permítenos tener buena memoria, Señor Jesucristo, de quién nos sacó del cielo, Padre Santo, de dónde venimos y para dónde vamos. Amén. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará. Si me llevas tú, senderos de justicia trazaste para mí. Ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará si me llevas tú. Gloria a Dios, vamos así a orar para entregar a nuestro Señor este servicio. Padre bueno, Señor Jesucristo, venimos a tu presencia una vez más, agradecidos inmensamente, Padre Santo, Señor, y no habría palabras suficientes de agradecimiento, Señor Jesús, para todas las cosas que tú diariamente, Señor, has hecho por nosotros, Padre Santo. No hay palabras de agradecimiento para ese sacrificio, Señor, hecho en la cruz del Calvario, Padre Santo, en el cual tu propia sangre fue derramada por cada uno de nosotros, Señor. Perdona nuestras fallas y errores humanos, Padre Santo, Señor, y púlenos, Señor, libéranos de cualquier cosa, Padre Santo, que nos tenga oprimidos. Ayúdanos a ser cada día más constantes, Padre Santo, y a encontrar nuestra posición exacta, Señor, para poder funcionar, Padre bueno, como el cuerpo que somos de la mejor manera. Pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Shalom Urahat. Si el Señor Jesucristo nos da vida y licencia, nos encontramos mañana a las 7 de la noche.